y a, nos iba a querer matar, cortar el cuello, porque nos habían dicho que estos sabían hacer los comandos, ¿no? Bueno, esto pasó en Cabo Curioso, a 8 kilómetros de Puerto San Julián, de la ciudad, a 8 kilómetros de la base aérea militar. Y algo que es importante, de los 20, alrededor de 20 intentos de desembarco, de 20 intentos de intromisión que hicieron los comandos británicos, no pudieron, ninguno pudo concretar ni sabotajes ni atentados contra las bases aéreas militares, porque se encontraron con frentes de soldados que les evitaron cumplir estas tareas. Fue la primera vez en 40 años los grupos comandos británicos fueron creados en los 40, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y nunca habían fracasado en un intento de sabotaje. Y la primera vez que les ocurrió en Argentina intentando sabotear el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Otro tema que quería contar, Pedro contaba recién que él recibió sus cartas un año después en su casa, las cartas que él había mandado. Muchos de nosotros usábamos a los civiles y les dábamos a los civiles nuestras cartas para que nos la mandaran, porque si las mandábamos por el circuito oficial, el circuito de las Fuerzas Armadas, no llegaban, como en el caso de Pedro, o llegaban tachadas. Yo voy a contar el caso de una carta que recibió mi madre que decía: querida familia, todo un tachón, los amo, Alberto. ¿Sí? Lo censuraban. Entonces, era censura completa, entonces no podíamos contar absolutamente nada. Bueno, esto es parte de la historia para que sepan que, primero, que no todos los que pisamos Malvinas estamos reconocidos, que eso es una de las mentiras que contaron. La otra de las mentiras es que no todo pasó en Malvinas, ¿sí? Pasó también dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, porque el Teatro de Operaciones Malvinas estaba incluido dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El TOM duró nada más que 5 días. El resto pasó dentro del Teatro de Operaciones, que abarcaba las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y todo el litoral marítimo patagónico y todas las islas y archipiélagos australes. Entonces, esto es importante, que como futuros profes de historia lo sepan. No toda la historia que nos han contado es la historia completa. Y algo que yo les decía a mis alumnos, y con esto cierro, camaradas, hermanos, amigos: una verdad dicha a medias es una mentira al completo. Una historia contada a medias es una novela de ficción. Empecemos a contar historias completas y no novelas ficcionales. Nada más Bien. por mi parte. Gracias. Dejo a otro Hay camarada. una última consulta antes que se vaya. ¿Sí? ¿Hubo bajas de los británicos en esas incursiones? ¿O no tenían acceso, como era de noche, a esa información y lo ocultaba el ejército en ese momento? Bien, una excelente pregunta. Yo no los vi a los muertos, pero sé que los levantaron. ¿Está Bien. bien la respuesta? Sí, 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 sí. A nosotros nos decían que le habíamos tirado a lobos marinos, pero después venían grupos y levantaban los cadáveres y los ponían en bolsas negras, ¿sí? Y se los llevaban en camiones, vaya a saber a dónde, y llevaban los restos de los botes gomones a vaya a saber a dónde, lugares donde nosotros no nos enterábamos, Claro. pero no podíamos decir que habíamos visto, y ellos estaban en la misma situación que nosotros. De hecho, el otro día un camarada nos contó, lo contó en la radio, en el programa de radio que tenemos, que él había juntado cadáveres en Comodoro Rivadavia,
de un intento de desembarco que fue repelido y que, bueno, al terminar de colocar los cadáveres de los enemigos en bolsas negras y de cargarlos en camiones, no les advirtieron que no podían decir nada y que estaban bajo efectos o bajo el régimen del Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar decía que cualquier cosa que se dijese y que estaba prohibida podía constituir el delito de infame traidor a la patria, lo que estaba catalogado o que estaba penado, mejor dicho, como con la pena de fusilamiento. Y era un fusilamiento sumario, es decir, no Claro. íbamos a pasar por un tribunal. Si nos descubrían violando este artículo del código y podíamos ser considerados traidores a la patria, podíamos ser fusilados ipso facto. Bien. La omisión o el ocultamiento de esto que está contando sirvió un poco para justificar el reduccionismo, el circunscribir el combate a lo que tradicionalmente dicen ustedes Malvinas, por lo tanto, y no se está contando esta otra parte de la historia que incluso involucró enfrentamientos. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. No, por favor, faltaba más. José Galarza, si nos podés dar un pantallazo rápido, porque ya seguramente con el tiempo, yo aclaro esto para los muchachos y le digo con el permiso del docente, estamos Sí, sí, armando un grupo de WhatsApp porque hay muchos que a lo mejor se van a quedar cortos para hablar hoy o algo que puedan aportar sí. y en el grupo vía oral, vamos a decir, con audios los muchachos van a Pueden contestar. poder comentar cosas, ¿eh? No sé si les parece bien. Estoy Sí, en sí, eso, sí. así que Perfecto, bárbaro, perfecto. Los chicos acá, los que no pueden ver, me dicen que está perfecto. bárbaro, gracias. José, adelante. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Yo, siendo estudiante secundario, me incorporé al servicio militar con 18 años. Soy de Corriente Capital y resulta que en pleno entrenamiento militar nos avisan que recuperamos las Islas Malvinas y siendo clase 63 no había completado ni siquiera mi instrucción militar. Y inmediatamente se convocó a la clase 62 y luego fuimos desplegados vía aérea en un Boeing 707 del aeropuerto de Resistencia Chaco en vuelo directo a Río Gallegos. De Río Gallegos nos embarcaron, teníamos un destino incierto, pero finalmente vía terrestre nos transportaron en unos camiones frigoríficos, eh, me acuerdo que era de La Sureña, hacia Comandante Luis Piedrabuena y más precisamente un grupo de la compañía Arsenales quedó en el pueblo de Piedrabuena y otro grupo de la sección de intendencia al que pertenecía, que éramos del grupo de logística. Hicimos una base en el batallón de ingenieros de combate 181, que justamente todos los que estaban ocupando ese batallón dejaron las barracas libres y se fueron a hacer la vigilancia en la costa patagónica, tal el caso de Alberto Noal, que estuvo hablando recién, hacer la vigilancia y defensa del litoral marítimo. Y nosotros hicimos base para hacer logística perteneciente a la Brigada Séptima de Infantería, y justamente el diario de guerra de la Brigada Séptima de Infantería, que en esa época pertenecía a Corrientes, Chaco y Formosa, justamente es donde se registraron las novedades de las acciones bélicas que mencionó Alberto Noval recién, y también otras novedades más que no tiene desperdicio porque hubo incursiones de detección de objetivos, helicópteros que fueron detectados de forma fehaciente y con alerta roja correspondiente, ¿no? Entonces, como soldado del ejército en ese momento, junto a un grupo muy reducido, hicimos logística
en los aeropuertos de Santa Cruz, cargando Hércules, en el aeropuerto de Punta Quilla, cargábamos el buque Ara Bahía Paraíso, y también en el aeropuerto de San Julián. Es decir, todo lo que correspondía a la logística que corresponde a una guerra, como bien se mencionó al principio, la logística es la actividad esencial para ganar una guerra, porque no se puede dejar sin provisiones, sin armamento, sin recursos a quienes están en primera línea, y en este caso nosotros debemos decir, y esto también para los alumnos que sepan, que no solamente la isla Malvina es una primera línea de defensa, también nosotros la tuvimos. En las costas del litoral marítimo patagónico hubo una línea de defensa de costa, y el cumplimiento de una orden de operaciones, orden operacional, que es una orden que cumple la tropa cuando está bajo el régimen de un conflicto armado, y esa orden se llamó Vigilancia y Defensa del Litoral Marítimo. Ahora bien, nuestra historia, como bien comentó Alejandro hace unos instantes al principio, muchísimos años fue ocultado y se intentó tergiversar porque la documentación que correspondía a nuestra historia fue retenida como secreto militar y clasificado como tal. Pasado el tiempo, por supuesto, desde el año 88 que nos negaron los beneficios a través de un decreto arbitrario, se pudo conseguir y gradualmente desde el año 2015, desde la desclasificación de los documentos de conflicto armado del Atlántico Sur, quien les habla también ha conseguido a través de mucho esfuerzo de peregrinar en los archivos históricos y también y últimamente de solicitar vía acceso a la información pública al Ministerio de Defensa, formalmente, se me ha entregado material el cual nosotros utilizamos para demostrar de manera fehaciente y documentar, con documentos oficiales por supuesto, el rol que cumplimos dentro del conflicto armado, dentro de un teatro de operaciones llamado Teatro de Operación Atlántico Sur, y con las correspondientes acciones bélicas que fueron ya ahora sacadas a la luz, que demuestran en forma convincente lo que siempre nosotros estuvimos todos estos años narrando y demostrar con ello que merecemos el estatus de veterano de guerra que se nos arrebató. En virtud de esa realidad, tenemos que tener en cuenta que hubo muchísimos años de negación y es una lucha que nosotros estamos ahora, del año 2017, que estamos impulsando el proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que se nos reivindique como tal, con todas las pruebas del caso, y esa situación nuestra hoy día es de público conocimiento. Por eso hacemos esto, difundimos nuestra historia, principalmente a los jóvenes, quienes no nacían y capaz que son hijos o nietos de algún compañero nuestro, veterano de guerra, menos aún, para que sepan, porque en algún momento vamos a desaparecer de esta vida y queremos que quede esta parte de la historia oculta, que salga a la luz y que se haga justicia y que se transparente nuestra historia, porque nosotros participamos, cumplimos con nuestro deber y queremos que se sepa y que se haga lo que corresponde, que es reconocernos. Queremos que ustedes nos acompañen, que sepan esta historia y que lo divulguen. De mi parte, agradecerles haber estado presente acá y ofrecer la documentación que tengo para ustedes, para que puedan analizar con un correo que Alejandro me irá a pasar seguramente, para que puedan hacer trabajos, divulgar, investigar. En la página del Ministerio de Defensa hay algunos documentos que pudieron desclasificarse, otros muy importantes no lo desclasificaron totalmente. Hay todavía ocultamiento de material sensible, principalmente del lado del ejército. Ahí son reacios a divulgar todo, pero hay suficiente para demostrar que participamos activamente en el conflicto armado y además en nuestra geografía, y esto tomen como nota en los trabajos que les voy a pasar, está totalmente demostrado,
tuvimos las primeras bajas importantes en el conflicto, que fue en Caleta Olivia, con 10 hombres caídos del ejército que fueron prácticamente masacrados en una incursión o una misión de combate el 30 de abril de 1982. Desde entonces no paramos de estar activos en el litoral marítimo patagónico hasta el 14 de junio que finalizó el conflicto. Nuestra participación fue activa absolutamente. Nos estuvimos esperando a cruzar como dicen. Eso queremos que entiendan. Tuvimos participación directa defendiendo el litoral marítimo patagónico perteneciente al territorio nacional. ¿Se entiende? ¿Y por qué se ocultó? ¿Por qué intentaron ocultar, como dijo Alberto Noal, que eran focas? La versión oficial, hasta hoy día, a pesar de la documentación muy evidente, muy contundente, intenta tergiversar la historia. ¿Por qué razón? En esa época se intentó ocultar. Porque en ese entonces, si se sabía que incursionaban los comandos británicos públicamente, debería haber reconocido el gobierno argentino que estábamos siendo atacados. Por lo tanto, debería haberse aplicado un tratado interamericano de asistencia recíproca que involucraba a otras naciones y se iba a extender el conflicto seguramente por esa razón. En ese momento podría decirse que había argumentos que justificaban ese ocultamiento, pero no lo que pasó después del conflicto, donde continuó ese ocultamiento, ¿se entiende? Sí, sí, Eso nada perfecto. más y estoy a la Le hago una consulta de todos. preguntita. Adelante. Usted que maneja documentos y le agradezco muchísimo que esté predispuesto a compartir lo que usted está investigando. La pregunta está relacionada si en esos documentos o si ustedes tienen conocimientos, si hubo interacción con algunos británicos que pudieron haber capturado. En cualquier, usted sabemos que incluso excede a las Islas Malvinas. ¿No? De hecho, acá vinieron a comentar sobre lo que sucedió en Malvinas y no nos hablaron de Malvinas específicamente, ¿no? Sino sobre otra isla, sobre la isla Georgia, y justamente también sobre, y esto tiene que ver con la identidad, muchas veces aparecen las islas cambiadas de nombre, porque los británicos le pusieron ese nombre y acá en Argentina incluso lo seguimos utilizando, ¿no? Hay una cuestión de identidad en cuanto a nombrar, hacer nuestra identidad. Cada uno tiene un nombre y eso significa que nos identificamos con eso, ¿no? Entonces la pregunta, pasando limpio, es si sabe si hubo alguna interacción con algún británico capturado. Lo que sí los registros son diarios de guerra. Los diarios de guerra son relatos resumidos de sucesos que constantemente está registrándose las novedades que van sucediendo durante la zona, la geografía, depende de qué unidad, de qué brigada esté a cargo de esa documentación. Sí hay material. Hay material donde se relata en misiones, donde se detectan comandos incursionando en la costa. En el diario de guerra Séptima Brigada se relata botes de goma, tropas corriendo en la playa, tal cual lo relató Alberto Noal recién, está registrado en el diario de guerra. Que lanzaron las bengalas, que los botes de goma, que el barco que hacía interferencia electrónica, todo eso que fue relatado en forma viva y presencial por nuestro compañero, está registrado en el diario de guerra. No tiene desperdicio. Hay evidencia contundente para demostrar que el enemigo está en nuestra zona. Les garantizo. Bien, Lo bien. suficiente Muchísimas al menos. gracias. No, Y por usted favor. después, cuando terminó el conflicto, pudo insertar acá, otros en Tucumán, me acuerdo el relato del señor Arenas, se presentaba trabajo, lo rechazaban. Se presentaba otro trabajo y lo rechazaban. Hasta que finalmente lo consiguió un empleo. ¿Ese fue su caso así? ¿Le fue complicado o tuvo mejor suerte que No, el señor Arenas? creo que esa situación dependía mucho de la persona que debía otorgar el trabajo. En otros lados no tuve ese problema. Yo Sí. no comencé a trabajar, también estudié en la Facultad de Ingeniería, después Ah, salí, sí. trabajé y después, bueno, hoy soy especialista en electromecánico y docente técnico, un formador técnico. Pero en ese entonces, cuando comencé a trabajar, no tuve mayores problemas. Bien. Pero yo sé muy bien que todos comentaban que era muy difícil y tenía que ocultar que fue un soldado, porque así sin más averiguaciones lo trataban de loco.
Sí, ¿cierto? sí, sí. Así, Usted tuvo la suerte de estudiar. claro. Entonces, lo mejor era no mencionar nada. Y bueno, es porque en algunos casos hay excepciones. El lugar donde yo estoy trabajando, que es una helandería textil, acá muchos compañeros míos de trabajo fueron veteranos de guerra que renunciaron ya hace mucho y ellos comentaron que cuando entraron a la fábrica fueron bien recibidos, por ejemplo. Depende de la suerte de cada Depende. uno o la mala Así suerte es. de otro. Claro. ¿Sí? Por eso indagamos nosotros, las experiencias son muy Va, diferentes. sí. Geográficamente, personalmente, es muy diferente lo que pasó cada uno, lo que vivió Sí. cada uno. Depende también de Bárbaro. algunas provincias. Depende de la Sí, sí, idiosincrasia sí, de algunas sí. provincias. Así es, Depende de muchos factores. Sí. así es. Estimados veteranos, yo para no abusar, porque también están en horario los docentes y los estudiantes, ahí se armó ya el grupo de WhatsApp como para seguir con esto. Hay unas manos levantadas. Si son breves, bueno, los escuchamos y seguimos. Creo que esto es el principio de lo que podamos aportar nosotros para el trabajo que tienen que realizar ustedes. Así que nos brindamos. Si hay que hacer otra reunión Zoom, no tenemos problema, pero ya por lo menos el trabajo que podemos ir aportando, ya tenemos la vía, el grupo de WhatsApp que está formado. Alberto, si querés comentar algo. Sí, muy cortito lo mío. Hay un dato. No todos los que estamos acá, o mejor dicho, todos los que estamos acá hemos tenido la suerte de tener contención, más que algunos más que otros estudio, algunos más que otros trabajo firme, pero el grueso de nuestros camaradas no ha podido conseguir a lo largo de todos estos años un trabajo formal, de tener obra social, de tener aportes previsionales. El grueso de nuestros camaradas ha vivido de changas, por esto que decíamos, que muchos no han logrado reinsertarse laboralmente porque no lograron tener todas las herramientas o toda la contención o todas las posibilidades y encima desde aquella época hubo reticencia para tomar laboralmente a los loquitos de la guerra como nos habían tildado. Muy pocos pudimos seguir adelante y sobrellevar lo que tenía que ver con el estrés postraumático y todo esto. Nada Así más que esto. es. Sí, muchas gracias, ¿no? Gracias. Cortito, les pido a los que levantaron la mano, les damos como para que se presenten, pero esto lo seguimos en el grupo de WhatsApp. Les pido, por favor, Antonio Agüero. Sí. Buenas noches José, buenas noches Buenas Alejandro, noches. buenas noches a todos los muchachos que están presentes en la sala. La verdad que es un honor, un orgullo que estudiantes y profesores tengan el interés de conocer la verdadera historia. Yo soy Antonio Abuelo, soy de la provincia de Formosa y bueno, le tendría que dedicar mucho tiempo, pero prefiero darle el paso a otros camaradas. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a Antonio. usted. Y disculpa, y bueno, tu historia, que es muy rica, la de Antonio y todos los que están presentes acá, después la vamos trasladando por audio, ¿no? Sí, sí. En el WhatsApp. Darío Martínez, desde Corrientes, adelante. Hola José, ¿cómo te va? Disculpa mi afonía, pero estoy muy jodido de la garganta. Ya pedí disculpas en el grupo porque no voy a poder hablar mucho, pero después voy a pasar mensajes en el grupo de WhatsApp que se formó hace un Se lo rato. entiende bien. Eh, Tienen que tener en cuenta ustedes, profesores y estudiantes, que el día que estemos reconocidos y el día que esto se conozca plenamente, van a tener que cambiar la currícula de educación. O sea, a ver si me entendés. El caballo de San Martín no era blanco, era negro. ¿Me entendés a dónde voy? Vamos a Sí, tener sí, que sí. cambiar muchas cosas. Esto lo hablamos con mi amigo Galarza, que habló hace un rato, también de Corrientes. Lo hablamos en varias oportunidades. Cuando se conozca esto, todo lo que se estudió durante 43 años atrás se va a tener que cambiar, y ahí es donde ustedes, los profesores
y los alumnos que están estudiando para profesorado de historia van a tener que ponerse en foco. O sea, ustedes son unos adelantados de tener suerte de hoy estar teniendo un intercambio con nosotros, un conocimiento con nosotros. Pero pongan en cuenta esto, van a tener que cambiar la currícula en todo ámbito, primario, secundario, terciario, universitario. Esto que pasó es una guerra. No fue una cosita que se contó por contar nada más. Eso nada más. Seguiremos intercambiando vía, cuando esté un poquito mejor de la garganta, y intercambiaremos algunas otras cosas. Tengo varias cosas más para hablar, pero bueno, hagámoslos cortitos. Muchas gracias, José, y a los alumnos un gran abrazo de Corrientes. Gracias. Gracias a usted. Y sabe que la historia está constantemente renovándose, no es algo que se escribe para siempre y se va incorporando información nueva. Y lo que estamos haciendo es justamente eso. Y ahí muchas veces lo que se obtiene hay que devolverlo a la comunidad. No sirve de nada que quede encerrado en un libro. Por eso es importante cada uno de los testimonios de ustedes. Ok, gracias. Gracias. Eduardo Galera. Buenas noches para todos. José, quería decirte que desde el 2018 nació Concertación Todas y sería interesante, si vos querés, tenemos una hemeroteca, fotos nuestras durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, se te puede Sí, brindar. me encantaría. Sí, son Tenemos, buenísimos, dicen los chicos que están por acá. se la han pasado. Muy buenas fotos. Imagínate que es todo el recorrido que hemos hecho durante el conflicto bélico. Y después, si lo que dijo Alejandro, poder hacer otra reunión Zoom y tratar temas también sensibles para la sociedad, que los primeros suicidios en la Argentina fueron del lado del litoral marítimo patagónico. El primero fue en Sachal, San Juan, y cómo revertir nuestra situación. Desde el 2018 tuvimos que salir a las calles, a hacer mesas de firmas y contar nuestra historia. Bueno, parte de eso estamos en donaciones de sangre, donaciones de actividades de donaciones en los merenderos, en muchas actividades que también la tienen que conocer la sociedad de Tucumán. Gracias, José. No, gracias a usted, gracias a usted. Gracias, Eduardo. Cortito nomás, les cuento. Hay una actividad que hacemos nosotros que se llama la Ruta del Toas, que es recorrer todos los años. El año que viene le queremos dar más impulso, eh, que es recorrer porque todavía existen los pozos de Zorro, las trincheras, todo donde estuvimos nosotros desplegados a metros del mar, y todo, es decir, y eso queremos que se preserve. Nosotros ya unos años más y ya dejamos de existir, pero eso es historia argentina de todos, y es una pena que se esté perdiendo, y queremos que trabajar con todos los que esto lo sientan como propio, cuidar eso que es, creo que, historia argentina pura, ¿no? Entonces, cualquier cosa, eso también le podemos comentar porque es interesante que ustedes como jóvenes lo sepan. Con José Santander, que cortito nos va a contar y nos va a saludar. Y de nuestra parte, bueno, ahí se levantó la mano Daniel Salta, que también seguramente los va a saludar. Y ya si ustedes están de acuerdo, quedamos vía WhatsApp y después cuando ustedes dispongan hacemos otro Zoom. Buenas noches. Jorge, adelante. Buenas noches, Rojas. Un gusto, un honor que una persona joven Igualmente. se interese en la gesta Malvinas. Yo soy de Formosa, del interior de la provincia, más bien de una colonia. Mi viejo, como decía, voy a hacer una apretada síntesis. Mi viejo también era imposible comunicarse, la carta llegaban después. Nos enteramos después de varios años porque los diarios no todos podíamos comprarlo, conseguirlo, adquirirlo, que éramos veteranos. Yo presté servicio, el conflicto ya me tomó ya como soldado de 6 meses de antigüedad en Río Gallegos. Teníamos, era la primera base del aeropuerto de Río Gallegos. Lo que quiero recalcar es que los hugomones británicos también aparecieron ahí. Una semana sin dormir buscando comandos británicos.
Se tomó la Malvinas, regresó un grupo el grupo del capitanía chino a mi batallón, tuvieron 20, 15 días. También lo que nunca se habla son de los aviones brasileros, con pilotos brasileros que estuvieron apoyándonos. De eso se sabe muy poco, no se habla casi nada. Tengo un informe concreto sobre eso, después de investigar casi 40 años, conseguí datos. Y otra cosa, como dijo Noal, no todo tiene hoy día tiene una cobertura social. La gran mayoría en Formosa, por el interior de la provincia, son changarines, héroes, veteranos, no tienen un ingreso social. Yo, gracias a Dios, pude ingresar en la policía, tengo una cobertura social, un ingreso, pero la gran mayoría, como dijo Noal, está a la buena de Dios, olvidados por el Estado Nacional, incluso por lo provincial. Hay mucho que hablar, pero con esto el tiempo es tirano en esto, así que gracias y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted por habernos atendido. Gracias, Jorge. Y cualquier cosa, ahí en el grupo de WhatsApp, todos esos informes los podés trasladar y aportar. Bien. Daniel Noal, no, perdón, Daniel Ponce. No sé si querés cortito, ahí te damos. Hola, buenas noches. Es cortito nomás lo mío, para Bien. contarles que vivo en Salta, pero yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Yo hice también el servicio militar en Patricio, viajamos a Comodoro Rivadavia, distintos puestos de vigilancia tuvimos en lo que sería depósito de agua, en el faro, en las costas. Y durante el servicio militar, yo tengo estudios primarios, nada más, tuve que salir a trabajar, ni bien terminé la primaria. Entré en una panadería a los 15 años. Luego, en esa época, cuando a uno le tocaba el servicio militar, a partir de los 18 años ya lo ponían en blanco. Cuando entraba al servicio militar, era obligación del empleador guardar el puesto de trabajo y le pagaba el 25% del sueldo. O sea que 14 meses yo estuve cobrando 25% de mi sueldo y me guardaban el puesto. Cuando salgo de baja, creo que fue un día martes en abril del 83, salgo supuestamente un martes, miércoles, al otro día ya comienzo a trabajar. O sea que mi paso del estadio militar al civil fue 24 horas. O sea que me tuve que olvidar todo lo que pasó un año para atrás. Y bueno, y desde ahí trabajando, después 20 años en una empresa, luchando contra los que en mi propia familia decían, vos no estuviste, y una lucha que todavía se lleva. En algunos son reacios a decirnos que somos veteranos de guerra. Nada más, después más adelante contaremos más cosas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Gracias. ¿no? Muchas gracias. Y la del estribo, si está ahí, Gustavo Fernández, apelo a tu pocas palabras, pero potentes, que nos cuentes todas la ruta del Toas y rápidamente tu vivencia. Hola, ¿cómo andás, José? ¿Cómo anda el grupo Bueno, de tus alumnos? Mirá, yo soy Gustavo Fernández, soy médico veterinario de Indio Rico, provincia de Buenos Aires, y fui desplegado a Comandante Luis Piedrabuena, donde básicamente cumplí tareas logísticas y, como dijo José en su momento, cargamos el Bahía Paraíso para Malvinas en 2 oportunidades. Y quiero resaltar que entre las cosas que nosotros cargamos eran los víveres especiales que el pueblo donó. Participé en una apertura de fuego en uno de estos procesos de logística en Puerto Santa Cruz, con la apertura de fuego a un helicóptero. Y yendo rápido a lo que es la ruta del Toas, yo creo que es la ruta sanadora para el alma de los veteranos de guerra, que te pone realmente en la posición de lo que sos, un veterano de guerra con todas las letras, porque ver las posiciones donde estuvo Alberto Noal
ver las posiciones donde estuvieron en Hueraique, en Río Gallego, los camaradas, donde estuvieron los camaradas en Pozo de Zorro, en cabecera de pista, haciendo la custodia a los aeropuertos, realmente soportando menos 24 grados centígrados, 20 grados centígrados, 18 grados centígrados. Fue el invierno más cruel de la historia de la Patagonia. Realmente por su latitud nos está diciendo que es el mismo frío, la misma nieve, el mismo viento que hay en Malvinas, así que me compadezco de mi camarada que tuvieron que soportar esas inclemencias en el Pozo de Zorro, porque realmente fueron tremendas. La ruta del TOA te demuestra en los lugares que estuvimos, demuestra dónde hubo apertura de fuego, demuestra la historia viva, y la estamos tratando de llevar y contar para que todos ustedes, los historiadores, puedan transmitirla. Si vos vas a Río Gallego, a Comodoro Rivadavia, están los búnker impecables, de donde los soldados esperaban a los heridos de Malvinas y los transportaban a los distintos centros asistenciales. Están los pozos de Zorros, están los búnker en Río Gallego, búnkers extraordinarios. Está en Cabo Curioso toda la historia viva de la SWIFT, la apertura de fuego de helicópteros, la apertura de fuego en Cabo Curioso. Realmente es un placer poder hacer toda esa ruta y ver toda la vivencia que tiene. Creo haber sintetizado todo más o menos lo que es la ruta del TOAS. Una consultita, ¿usted tuvo contacto con mujeres o solamente eran varones ahí? En nosotros solamente varones, en nuestra compañía solamente varones. Recordá que en esa época no se hacía el servicio militar, no lo hacían las mujeres, sino que las mujeres generalmente tenían actividades, y una actividad, pero muy importante, era en los buques hospitales y en los hospitales donde recibían a los heridos. Sí estaban las enfermeras en las tiendas de campaña, en los hospitales de campaña en Comodoro Rivadavia, sí estaban las enfermeras en Ushuaia, sí estaban las enfermeras en todos los hospitales, porque fueron pieza fundamental, ¿no? Pero en nuestra compañía no teníamos mujeres. Básicamente Y la porque no... Sí, la comida la hacían ustedes, ¿verdad? Yo tengo noticias así, generalmente los varones nomás cocinaban. No Sí, tenían sí, mujeres. no. Ahí el rancho o la comida la preparaba el personal varón. ¿Y En usted esa, ya era veterinario en esa época o tenía inclinaciones? ¿Tenían animales? no, yo tenía 4 días cursando en la facultad de Tandil, y a los 4 días de haber ingresado me tuve que ir por Malvinas hasta julio, o sea, perdí medio año que gracias a Dios lo pude recuperar. Bueno, por suerte. Por suerte, sí. Muchísimas gracias. No, por Sí, José, ya para el cierre, Eduardo Galera, chiquitito, adelante. José, a las espaldas de Alejandro, nosotros tenemos todas las redes sociales, y si los alumnos quieren entrar, @concertatoas, ahí tiene toda la información. Y si necesitas el contacto de una de las enfermeras por privado, te lo puedo pasar, José. Si Sí, querés nos charlar, porque encantaría, porque es el tema de investigación acá de unos jóvenes que me están diciendo, asintiendo con la cabeza que sí, que sí les es la encantaría. señora Yo, Carañas, que es de Catamarca. Yo lo tengo el no, pero contacto. Igual. aparte, escúchame, Sí, Eduardo, después hablamos, porque ahí está, sí. hay una enfermera que es de Fuerza Aérea, que, bueno, cualquier cosa la iniciamos en el grupo. Cualquier cosa yo por Sí, privado no, después te comento, Eduardo. claro, como José quería, ansioso de tener contacto con las enfermeras, por eso le hice No, el no, tema. seguro.
Es No hay que los problema, no hay chicos me problema. están, ustedes no los escuchan, me escriben, me hacen ver papelitos y que pregunte sobre eso. Por eso es que Regio, le Bueno, digo. ¿qué te pareció, José, todo lo conversado? Ahora necesitamos una devolución tuya. Es muy interesante, amplía el espacio de lo que se considera el conflicto que ustedes justamente dijeron que no se circunscribe a Malvinas, involucra también enfrentamientos bélicos, algo que no es admitido por parte del gobierno, porque obviamente también es muy lógico que se intente sabotear para que justamente no envíen lo que necesitan las fuerzas que están en la isla. Así que nos parece muy rico los comentarios, las experiencias de vida y también son muy diferentes las experiencias que tuvieron, muy disímiles. Desde las situaciones en las provincias del interior parece que no es tan positivo como las que tuvieron en otros lugares donde es más próspero la economía. ¿Qué me quieren hacer alguna pregunta? Sí. ¿Y hay aquí? Si alguno, me preguntan los chicos si alguno participó dentro de las Fuerzas Aéreas. En este momento creo que de los que están presentes no, pero en el grupo te voy a ingresar gente que estuvo desplegado en Fuerza Aérea, en el grupo de WhatsApp. Igualmente Sí. que el personal femenino de enfermería también lo voy a agregar al grupo y si quieren después con ellos hacer un Zoom, ningún tipo de problema. Sí, bueno, entonces es algo en síntesis para terminar, de acuerdo a lo que me habían preguntado, es muy diferente a la versión oficial. Esto forma parte de lo que se conoce como identidad y memoria y obviamente la historia, hay un debate desde cuándo nosotros los historiadores podemos ser objetivos. Y para reconstruir la historia tenemos que partir de los que estuvieron presentes. Y ustedes estuvieron presentes ahí y no solamente son los documentos pueden ser un apoyo, pero si son muchos los que están comentando sobre estos sucesos, sobre los enfrentamientos, sobre la omisión o ocultamiento, deliberado o no, no conocemos los motivos, está hablando de que realmente sucedieron. Es decir, que hay que revisar, como siempre sucede en la historia, las versiones que existen sobre esto. Y hay que revisar hasta desde los medios gráficos. Después ahí comentaban acerca de las fotos, nos sería muy útil también las imágenes para incorporar en los trabajos que cada uno realice, porque son distintas las temáticas que abordan los chicos, y también están las fuentes iconográficas. Y sobre todo, ¿por qué menciono lo iconográfico? Porque las fotos que aparecen, hay el famoso en la revista Gente, se ve un recuerdo que decía, estamos ganando, decía, y era un montaje, digamos, eran soldados que vaya a saber en qué lugar estaban cuerpo a tierra tirados y no son fotos reales, son más propaganda. Entonces, muchas veces también la historia oficial usó las fuentes periodísticas que no estuvieron en el lugar y que eran medios que estaban al servicio en este caso, del ejército para mostrar una realidad, que es la que le interesaba. Esas fotos Exacto. fueron sacadas en Santa Cruz. No, hay algunas fotos. Bueno, sí. Pero las que Pongamos estamos ganando eran de Santa Cruz. Sí. No, hay fotos de Puerto Argentino que están leyendo diario que dice que estamos ganando también. Hay mucho. Acá hay una premisa que es la que nosotros necesitamos derribar para que se sepa toda la historia de lo que pasó en el conflicto, que es sí, la historia oficial lo que vende es que solamente es veterano el que pisó Malvinas. Y eso es una mentira total. Y recorran, y cuando ustedes analicen todo, tomen en cuenta lo del Belgrano, tomen en cuenta toda la gente que operó embarcada y todo lo que fue el despliegue de donde se atacaba la flota, era de donde estábamos nosotros. Entonces, ese es el contexto que tiene que valorar todo la historia argentina, ¿no? Y no solamente limitarnos a lo que pasó en las queridas islas. Lo que usted nos está contando es exactamente lo que nos contó el señor Arenas, que hay que ampliar el espacio geográfico que incluyó
y también a la isla Georgia, donde también se desarrollaron combates, nos mostró las fotos del combate, es decir, es mucho más amplio y no solamente circunscribirnos al espacio de la isla. Y bueno, eso hay que revisar, ¿no? Hay que revisar. Una última cosita, una última cosita. Sí, si estuvieron en la batalla de los hermanos o Pradera del Garzón, también llegaron a los combates, llegaron a tener contacto directo, o sea, como avioneta, a pesar de ser un conflicto moderno. ¿Lo escucharon al alumno? Algo escuché de Pradera del Ganso, pero no todo. No todos dicen. No, porque claro, son de distintos lugares. Bueno, cualquier cosa, desde ya quedamos en contacto y le vamos a ir mandando material, lo que necesiten, está en el grupo, los que están presentes en la sala y no están presentes en el grupo, bueno, tanto del grupo de veteranos los agrego yo, como Marisú tiene seguramente el contacto de todos los que quieran integrar o trabajar el tema, así que agradecidos. Muchas gracias Bueno. por la información novedosa también, algo ya conocíamos, pero los aportes son muy valiosos para nosotros. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bárbaro. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Saludos a todos. Chao.